La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y estamos conociendo un poco de esta música tan especial que es el tango. Es una música que, como dijimos en el programa anterior, no necesariamente tiene que ver con la Argentina, sino que tiene que ver con un fenómeno que se ha dado, que es el fenómeno de cruce de razas, de culturas, debido a la inmigración y todo lo que eso implica. Que, como un amigo mío peruano decía, él me decía que la música de cada país tiene que ver con la geografía. Y es verdad, tiene que ver con la geografía, pero también tiene que ver con lo que le sucede a cada pueblo. No es lo mismo el pueblo judío con la tristeza de intentar regresar a ese Israel o tierra prometida, esa mezcla de melancolía con alegría. No es lo mismo el pueblo, no sé, italiano con su índole mediterránea, o el pueblo español del norte o del sur, o el pueblo ruso de esa dureza del frío y de esas revoluciones que carcomen el espíritu. O del pueblo alemán con su autoexigencia, ¿no? Y su perfección. Es decir, todo eso converge a veces en un sitio. Bueno, uno de esos sitios ha sido la Argentina, y ahí se ha dado esa especie de alquimia donde todo esto confluyó y generó una música que mezcló instrumentos, mezcló conductas, mezcló culturas, porque también incluyó mucho de la música negra. Es decir, la música de África, que sabemos que en realidad es la música, ¿no? Todas las músicas del mundo básicamente tienen algún origen africano. Y la música de África ha impregnado lo que es la murga, por ejemplo, ha impregnado el candombe, ha impregnado la música rioplatense, y mezclando el acordeón del alemán, la tarantela del tano, del italiano, el flamenco del andaluz español, luego también la música del gallego, ¿no? que en gran medida ha emigrado, mejor dicho, a la Argentina.
Y un poquito de cada uno, la tristeza de esa clásica música judía da origen a, mezclado con lo africano, mezclado con lo aborigen indígena de la Argentina, mezclado con aquellos que ya vivían en la Argentina como producto de la colonia, que eran los gauchos venidos a la ciudad, que tenían que sobrevivir en un marco que no les era propio, los grandes señores, que siempre los hay, terratenientes, que eran patricios y explotaban a las clases obreras. Bueno, toda esta gente, salvo estos patricios que estaban por arriba, todos eran clase obrera. Entonces el tango se convierte en la música de la tristeza, en la música de los pobres. Y este tango en particular que estamos conociendo se llama Desencuentro. Y es un tango que tiene que ver netamente con la idea de la tristeza, con el desengaño, ¿no? Es un tango cuya música está escrita por o compuesta por Aníbal Troilo, un gran músico, y Cátulo Castillo ha escrito la letra. Este tango data de 1962, no es un tango muy antiguo, es un tango, digamos, de la última camada, del último tiempo del tango, cuando todavía le quedaba algo de fuerza. Ahora ha habido una especie de resurgimiento del tango ya mezclado con los jóvenes que quieren recuperar un poco estas raíces y están haciendo música, bueno, fusionando inclusive con lo electrónico. Hemos visto hasta Calamaro que hace sus tangos también, ambos, los dos hermanos Calamaro. Y este tango en particular entonces es como que está en el medio, es una bisagra entre el antiguo tango de ese Gardel de los años 30, de la era de oro del tango, y el tango moderno, está en el medio. Entonces es un tango que tenía que ver con la tristeza, cuya letra dice más o menos así. A ver, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Vamos a escucharlo ahora como hicimos en el programa anterior, ya para entrar en tema y continuar desde donde dejamos. Vamos a escuchar a Urbasi, a mi esposa, que canta magistralmente este tango, y de esa manera lo vamos a tener bien presente ahora que lo vamos a ir recorriendo. Ahí va. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval temblando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Qué amargo desencuentro por querer que sea al revés. Creíste en la moral y en la honradez, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangrás por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué tango genial. Habíamos dejado más o menos por ahí, por donde decía qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, todo es cuento, todo es vil. Todo es cuento, todo es vil hace referencia a cuando uno empieza a justamente a darse cuenta, ¿no? A contarse. Darse cuenta significa contarse a uno mismo. Uno se cuenta y se informa y se dice, mira, lo que creías hasta ayer que era tan así, en realidad no lo es tanto. No es tan como pensabas, ¿no? No tiene esa realidad, aquella ilusión que tenías, ves cómo se cae, todo era un cuento. Como cuando demasiado tiempo vivimos convencidos de algo hasta que algo ocurre y ese día empezamos a darnos cuenta que nunca fue así. Entonces, todo es cuento, todo es vil. El que sea vil, ¿no? Algo que no vale, algo que no tiene valor, algo que sea mediocre, es como caer desde la ilusión más grande al nihilismo más grande. Cuando uno siente que Dios está lejano, hay un tango que se llama Tormenta, que es un tango donde la persona dice, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Me has abandonado por completo. Es esa sensación de desvalimiento. Se dice que uno tiene que tocar fondo realmente para que haya un cambio en su vida. Si no toca fondo, normalmente uno no cambia, porque sigue más o menos a medias tintas. Para que uno cambie, uno tiene que realmente tocar fondo y hundirse en esa piscina de lodo. Si uno se hunde en una piscina hasta la mitad, normalmente no sale, porque no tiene contra qué hacer empuje. En cambio, cuando uno llega hasta el fondo, empuja contra ese fondo y se impulsa para salir. Entonces, tocar fondo es lo que nos permite realmente hacer un verdadero cambio. Entonces, dice, ¿qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil. Uno llora por dentro normalmente. Uno a veces no evidencia, no cuenta, no muestra. La idea de, por ejemplo, la confesión cristiana está basada justamente en eso, en el hecho de contarle a otro lo que a uno le pasa, y al contarle a otro uno se escucha y se entera. Ese contarle es contarme. Entonces, ese llorar por dentro muchas veces es un llorar que no se oye tanto para uno mismo, digo. En cambio, cuando uno empieza a contarle eso a otro, ese otro empieza a devolvernos con un gesto, con una opinión, o solamente con su presencia, evidencia algo de lo que le dijimos y colorea lo que le estamos contando. Entonces es como si uno lo ve representado. A veces cuando a uno se le presenta una emoción, por ejemplo, ira, tristeza, lo que fuera, uno no la ve claramente, necesita que se le represente, que se le presente otra vez. Y para eso necesita trasladársela a otro, que ese otro la escuche, ponga una cara determinada, reaccione diciéndonos, qué sé yo,
Eso que está diciendo es una locura total. Y ahí uno, viéndola en el otro, viendo la reacción que causó en el otro, uno entonces lo comprende diferente. Entonces, qué desencuentro si hasta Dios está lejano, lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil. Uno llega a ese punto. Se dice que Ananda, otro primo que tenía el Buda, lo había acompañado siempre al Buda, pero nunca había alcanzado la tan deseada iluminación. Y un día el Buda murió. Y Ananda no, Ananda siguió con su vida y se dio cuenta que durante todos esos años lo había acompañado, pero él no se había iluminado. Entonces se dice que esa noche lloró, pero no lloró para adentro, lloró para afuera, se le notaban esas lágrimas. A veces uno, cuando está acartonado, hay una carta del tarot de Osho, ¿no? Un tarot que está basado en ideas de este maestro hindú Osho, que es el 3 de espadas, donde hay un personaje que está como embutido, como amurado en una pared de hielo. Y solo se le ve la cabeza y sus lágrimas empiezan a caer y a medida que caen, las propias lágrimas derriten el hielo. Como con el calor corporal de las lágrimas se va derritiendo el hielo. Muchas veces somos como de piedra hasta que lloramos. Pero llorar por dentro es como remorderse. Uno se muerde los labios y llora por dentro. No, hace falta llorar hacia afuera, hace falta que se noten las lágrimas, hace falta que algo pase externamente para que yo me vea afuera. Si yo rompo un jarrón, golpeo un cojín, un almohadón, me peleo con alguien, es decir, expreso mis emociones y causo algo en el mundo exterior, me veo. Porque eso que causé es la representación de lo que me está pasando. Entonces, qué desencuentro si hasta Dios está lejano, lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil. Ese llorar, ese expresar, es una manera de tocar fondo. Por eso es bueno llegar hasta lo más bajo, como eso del grito primario. Esa técnica que es de dar un grito, ¿no? Desde las vísceras, desde las entrañas. Por eso de nada sirve ir al psicólogo, ir al sacerdote y contarle algo como edulcorado. Como que no le quiero contar todo, le cuento algo, lo que queda bien. Lo mismo con mis amigos. Hace muchos años yo trabajaba de voluntario en un sitio que se llamaba CVV o CVV, sería aquí en España, Centro de Valorización de la Vida, sin fines de lucro. Y lo que hacíamos era ayudar a suicidas y gente con depresión, ¿no? O con cualquier tipo de problema. Entonces la gente o bien venía en persona, en entrevistas, o bien llamaba por teléfono. Y lo que hacíamos era escucharlos. Entonces, ¿cuál era la ventaja que ofrecíamos? Que lo que esa persona no le contaría a un pariente, porque ese pariente lo juzgaría, o sea, no se animaría, se lo edulcoraría, bueno, a nosotros nos lo contaba todo. Porque sabía que, por empezar, había un secreto, es decir, no íbamos a contárselo a nadie. Y segundo, no nos conocían. O sea, no éramos de su círculo, como para que se lo vayamos a contar a nadie. De hecho, no les preguntábamos más que el nombre, no apellido, no hacíamos fichas ni nada. Entonces, nosotros éramos un voluntario, éramos también un nombre con un número, punto. Entonces, el llorar por dentro hace que uno se llene de esa rabia y no la exprese. Expresarla es una manera de reconocerla. Pero para eso uno tiene que tocar fondo. Tiene que ser un llanto que te salga, pero desde los pies más o menos, bien desde abajo. Entonces ahí uno dice, todo es cuento, todo es vil. Es decir, nada vale, nada sirve, ¿no? Descarto todo, tiro todo por la borda. Voy hasta las bases, hasta los tuétanos. Como cuando el Buda se sentó bajo el árbol de la meditación y dijo, hasta que no alcance el ombligo de la vida, de aquí yo no me levanto, ¿no? Esa actitud radical tiene que ser la que realmente nos acompaña a un despertar. Luego dice, en un corso a contramano, los corsos eran unos desfiles de la clase pudiente de la Argentina, la clase patricia, que iban en unos carros tirados por caballos, tracción a sangre,
y desfilaban mostrando, bueno, su oropel, su dinero, su alta alcurnia, ¿no? Su abolengo, como se dice, y bueno, mostrarían qué caballos tenían, el carro de fulano, de la familia fulana. Pero este es un corso a contramano, es decir, la vida va a contramano, eso es lo que se nota. Y ya dijimos en el programa anterior el sentido de un grupié, trampeó a Jesús. Es decir, trampeamos a Jesús. Intentamos engañar, intentamos soslayar el despertar. Jesús representa en este tango y en nuestra imaginería, representa la posibilidad de abrir los ojos, de empezar a ver la vida de otra manera. Y trampear a Jesús, o sea, venderlo por unas monedas de plata, como hizo Judas, representa querer cambiar la gran posibilidad del despertar por una minucia, por una mediocridad. Habla de ser miserable. Entonces un grupí, trampeo a Jesús. Es una manera de decir que constantemente estamos queriendo suplantar la paz con mayúscula con la pequeña paz que me da unas vacaciones, la pequeña paz que me da estar con la persona con quien me siento bien. Es decir, con pequeñas cositas, ¿no? Que no se comparan con aquello. Por eso Judas, una vez que entregó a Jesús, se cuenta que se colgó, se suicidó. Es decir, no pudo soportar en su conciencia no tanto la culpa de haber hecho algo que estaba mal, sino la sensación de lo que hice no tiene un equilibrio, no tiene una armonía. No tanto culpa en el sentido de que va contra la ley, sino un sentimiento de que no hice lo correcto. No hice, yo en mi fuero interno no siento que esto sea lo adecuado. A veces uno traiciona, ¿no? Vende, trampea al amigo o a uno mismo, ¿no? Y se vende, ¿no? Se prostituye, pero no físicamente con sus carnes, sino que uno se prostituye, por ejemplo, diciéndole que sí a otro, haciéndose amigo o amiga de fulano o fulana, cosas que no son necesarias. No es como un trabajo que uno dice, bueno, tengo que aguantar ciertas cosas, que es una suerte de prostitución también, pero sin opción. Sin embargo, en otros casos hay opción, pero para evitar la situación miserable de aquel que no sabe qué hacer con su soledad, a veces mendigamos la compañía de los demás, y eso es trampear a Jesús. Eso es venderlo por unas monedas de plata. Es, en lugar de encontrarme conmigo mismo, con mi profundidad, mi valor, voy ahí a ver si con algunos amigos tapo algunos agujeros, o con el juego, o con el divertimento, me olvido por un rato de que no sé qué hacer en la vida. Entonces dice la siguiente frase, fijémonos, ahí va. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. ¡Ja! Hasta el riñón. Es decir, el riñón muchas veces en estos sistemas orientales se relaciona con una emoción determinada que es el miedo. Quisiste con ternura, tal como antes decía esto de la mano fraternal que Dios te dio, ¿no? Esa mano que te da Dios para esa Yetzar Hatov, esa bondad natural de ayudar al otro. Bueno, uno quiere con ternura, da de sí, tiene ese esperar, esa pretensión de que todo va a estar bien, entonces se entrega, quiere con ternura. Y el amor te devoró de atrás, hasta el riñón. El amor es peligroso. El amor verdadero, es vulnerabilidad total. El amor es entrega. Ahora, si hablamos de un amor con minúscula, un amor así mediocre, un amor de que te doy así condicional, un negocio, ¿no? Bueno, ahí no. Ese es un amor protegido. Ese es un convenio. Si yo convengo con fulana que vamos a hacer esto y que yo hasta aquí, ella hasta ahí, que no me pregunte tales cosas que no las quiero contar y viceversa, y que esto así, esto así, eso es un negocio. Ahí no hay problema. Nadie va a invadir al otro, no tenés que tener miedo de nada. Pero cuando amás de verdad,
la vida te come hasta el riñón, cuando te entregás, cuando querés con ternura, cuando ser tierno significa ser blando. Una carne tierna, uno dice, qué tierna es esta carne que estoy comiendo. Es decir, uno dice, se deshace en la boca de tierna que es. No necesito ni masticarla. No necesito que los dientes, esa cosa dura, trituren nada. Entonces, querer con ternura es querer sin dientes, querer sin durezas. Es entregarse, ser como un bebé, blando, ¿no? Con huesos casi que se doblan. Entonces, querer con ternura es amar de verdad, ¿no? Entonces, quisiste con ternura, lo dice en pasado, en algún momento quisiste con ternura y lo probaste, quizá en los primeros amores que te entregaste, y el amor te devoró hasta el riñón. Es decir, te diste cuenta que la vida te come. Cuando uno ama, se abre. Cuando uno se abre, la vida entra. Y cuando entra te revuelve todo, como una ola en la playa que te revuelve y no sabes a dónde vas a parar. Entonces, ¿qué haces? Te proteges y nunca más la ola te, como dicen aquí, te pilla, te agarra, o bien te arriesgás y decís que me agarre, si me tiene que agarrar, que me agarre y me revuelque. Entonces, quisiste con ternura en algún momento y descubriste que el amor te corroe, te come hasta el riñón, elimina por completo María, Pablo, Pedro, Juan, fulana, no, fulano te deshace, hace lo que quiere, te transforma en lo que sea y te devora hasta el riñón, ¿no? Es decir, te toca esa fibra del miedo, el miedo a desaparecer, ¿no? Entonces, cuando te empieza a llegar hasta el riñón, se detona ese miedo que dice el Yoga Sutra de Patanjali, que lo último que el sabio abandona es su ansia de vivir. Entonces ahí te da como un terror de ¿hasta dónde llegará esto? Mejor pongo una barrera y mejor digo que no, que mejor este momento estoy confundido, necesito un tiempo para pensar y me voy a buscar otra persona que no me despierta esa intensidad de amor, pero con la que estoy más seguro, que sé que no me encanta, que no me va a arrastrar a ese mundo de vulnerabilidad, que voy a tener yo el control. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón. Fíjese, así se siente. Se rieron de tu abrazo, ¿no? Uno quiso con ternura y el amor te devoró de atrás. O sea, no lo veías venir. No sabías que iba a ser así. Y se rieron de tu abrazo, el abrazo que uno da con todas las ganas, ¿no? Que no solo le pasa esa primera vez que uno ama de corazón, sino que le vuelve a pasar muchas veces porque uno dice, esta persona no será así, esta persona sí es buena, o esto merece la pena. Entonces uno da ese abrazo y se ríen del abrazo de uno, ¿no? Uno se sorprende de que esa persona aprovechó eso, ¿no? Y le hundió el arpón, fíjese, y te hundieron el arpón con rencor hasta el final, ¿no? Te hundieron el arpón es un arma para cazar al otro. El arpón, a diferencia de, o muy parecido a una flecha, pero tiene una saliente más para que cuando se clave no haya ninguna forma de sacarlo, cosa que al tirar arrastre uno a la presa, que suele ser la ballena, por ejemplo. Entonces, imagínense que para enganchar una ballena tiene que tener una saliente importante. Entonces, cuando a uno le clavan un arpón, pero con rencor, significa que uno está rodeado de personas que están llenas de amargura, personas que ya han probado esto, ya se han defendido porque han sido vulneradas, se han abierto en algún momento al amor. A veces uno se abre 10 minutos, otras veces se abre 6 meses, otras veces un año, otras veces segundos. Y en alguna ocasión algunos reinciden en volver a abrirse, otros siguen intentándolo y otros no lo intentan más. Los que no lo intentan más o lo intentan muy poco tienen una doble sensación. Por un lado, la de que son ellos los que tienen el arpón. Son ellos los que están a la caza de los demás, tienen el control. El amor no los va a pillar por sorpresa, van a estar a la defensiva.
Pero por otro lado, se van a sentir poco menos que una basura. Se van a sentir poca cosa. Porque quien no se abre a la vida está generando una actitud de isla. Quien es una isla está aislado. Quien se abre, bueno, se convierte en una península y luego se convierte poco a poco en un continente, ¿no? Primero en un archipiélago, se junta con otras islas, luego se anima un poco más, una península, una saliente de un continente y finalmente se relaja y dice, bueno, voy a hacer un continente, voy a contenerlo todo, me voy a abrir. Pero normalmente no, esta gente se mantiene cerrada y no se abre, no da su amor, porque prefiere no darlo, es decir, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no abrirme a esa gran posibilidad, a la vida, y mantener todo bajo mi control. Pero eso se paga muy caro, se paga con una gran tristeza, una gran sensación de que la vida no tiene sentido y no sé para qué estoy acá. Entonces con el arpón tengo que ir a cazar a los que todavía se abren. Esos son mis víctimas. ¿Por qué? Porque los necesito. Imagínense una cultura, una raza, que se defendiesen todos, llenos de armadura. Bueno, ¿cómo se abrazarían? ¿Cómo recibirían cariño? Y no podrían, porque se chocarían con las armaduras. Necesitarían buscar gente que no tuviera armadura para que los acaricie. Entonces irían con su arpón, cazarían a uno que no tiene armadura y le enterrarían el arpón hasta el final con odio. Además, es el odio de esa bronca de saber que yo debería ser así, debería abrirme y no me estoy abriendo. Eso da mucha ira contenida, da mucha bronca, la bronca de no estoy siendo lo que debería ser, ¿no? Decía no sé cómo llamarlo, un libertador podría ser, así le llaman, San Martín en la Argentina, que bueno, luchó contra las fuerzas reales, ¿no? de los españoles en la época de la independencia de la Argentina, que coincidió con cuando Napoleón Bonaparte tomó preso al rey de España. Entonces, aprovechando esa situación, se dio la revolución y se buscó la independencia con varias guerras de guerrillas y todo eso. Él decía, era un masón, además de todo, un masón. Decía, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Cuando uno no puede abrazar, no puede querer con ternura, bueno, se convierte como ese guerrero de la armadura oxidada, ¿no? Y empieza con su arpón a intentar, porque fíjese que dice arpón, no dice, no sé, jabalina, lanza, que uno le clava y ya está, se la lleva y lo mató y lo dejó muerto al otro. No, arpón es para atraer al otro, lo necesitas. Hasta que el otro se cansa de que lo claven y decide ponerse una armadura y ser uno de ellos. Y se endurece. Y ahí ese tiene un arpón también y empieza a cazar a los demás. O a veces pasa que el que tiene la armadura empieza a cansarse de eso y hace un vuelco, un cambio, toca fondo. Cuando dice qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, todo lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil. Y ahí se empieza a quitar las capas de armadura y dice que sea lo que Dios quiera. Que si quieren clavarme el arpón, que me lo claven. Ese es el vuelco. Es el cansarse, dice el Tao Te Ching, dice Lao Tse, que el sabio es el que se cansó de sufrir. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con la Espada de Damocles, con nuestro programa, para que podamos adquirir material bibliográfico para los diferentes programas y también todo este material que tiene que ver con cables y conectores, que bueno, todo ello tiene su costo. A ver, ahí va. Vamos a ponerlo. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello.
Así que piense cuántas veces usted que clavó un arpón a otra persona, cuántas veces fue clavado por el arpón de otra persona, y fíjese que detalla que dice, se rieron de tu abrazo, o vamos a ponerlo para que se escuche mejor y claramente con la voz de Urbasi. Ahí va. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón. Fíjese que dice todo el arpón, todo. No es necesario clavar todo un arpón, usted sabe. Con clavar la punta, que es la parte que tiene justamente esa saliente para que no vuelva, para que quede enganchado, ya está. No, te lo clavan entero, porque es el gozo de verte sufrir. Es lo que se llama sacrificio sustitutivo, que eso es expiatorio. Es como Cristo murió por los pecados del mundo. Bueno, los judíos tenían la costumbre de agarrar un cabrito, 2 cabritos en realidad. Uno de ellos los llevaban al templo y lo sacrificaban a Yahvé, y al otro le colgaban unas tablillas de madera donde tenían escritos todos los pecados que habían cometido, digamos, durante ese año. Y lo soltaban, un tipo se lo llevaba al desierto y lo soltaba ahí para que no pudiera regresar. Entonces es como que los pecados se iban con él. El sacrificar al cabrito, de ahí viene la idea del chivo expiatorio, sacrificar al cabrito, era el sustituto de sacrificarme yo. En vez de ser yo el que haga el sacrificio, lo hace él por mí. Y quedo contento, ¿no? Me compensa simbólicamente. Bueno, muchas veces clavarle el arpón al otro y verlo sufrir, ya sea en persona, ya sea en un talk show, en un Gran Hermano, en una película que uno ve, es una manera de decir qué bueno le está pasando a él y no a mí. Estoy clavándole el arpón hasta el final. ¿Por qué uno disfruta de ver el sufrimiento ajeno? Así sea, mire lo que le digo, no sé, el hambre en África, ¿no? Uno dice, yo puedo ir y ayudar, puedo hacer un montón de cosas, pero hay gente que le gusta ese sensacionalismo de ver, mira la foto del niño desnutrido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso y regodearse con la foto extrema donde se muestra más la piel pegada a los huesos y el niño con las moscas? ¿Por qué? Porque bueno, le está pasando a él y no a mí. Cuanto más lo mire en él, menos me pasa a mí. Entonces esa es la idea del sacrificio sustitutivo, y por eso le clavamos o nos clavan el arpón. Entonces, como todo en la vida, este abordaje espiritual tiene que ver con aprender a abrirse al arpón inclusive, ¿no? Es permanecer tierno, no estúpido. Es decir, Jesús mismo decía, sed astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Es decir, ser tierno, pero no ser estúpido tampoco. Es decir, saber qué hacer, usar la mente, saber qué hacer en cada momento, hasta dónde poner un sí, dónde poner un no, pero nunca perder esa ternura, nunca perder la dulzura, nunca convertirse en un caballero de la armadura oxidada, en el que clava el arpón y no tiene más en la vida que eso. Entonces se rieron de tu abrazo y te hundieron el arpón por completo. Vamos a la siguiente frase, a ver. Qué amargo desencuentro por querer que sea al revés. Qué amargo desencuentro, nuevamente, antes hablaba de desencuentro, era el desencuentro con la fe, de querés cruzar el mar y no podés. Ahora, qué amargo desencuentro por querer que sea al revés. Ahora viene ese dolor de la confrontación con yo soy tierno, me dejo clavar el arpón y me enfado porque ¿por qué el mundo no puede ser de otra manera? ¿Por qué no puede haber paz? ¿Por qué no nos queremos todos y somos todos felices? Es ese desencuentro, no encontrarse de nuevo, amargo, ¿no? Amargo, acuérdese, es lo que despierta. Nunca un dulzor te despierta, lo dulce te adormece. Uno está nervioso, come un chocolate y se relaja. Uno está nervioso, lo acarician y se relaja. Uno está nervioso o asustado, se reúne con amigos, justamente amigables, contenedores, y uno se relaja. Le dan dulzura. Sin embargo, el amargor, el trago amargo, ¿no? La mirada amarga, la situación amarga, te despierta, te mantiene en vilo. Entonces, qué amargo
qué despertador este desencuentro, por querer que sea al revés, ¿no? Surge esa noción de, ya me di cuenta, no se trata de clavar el arpón. Clavar el arpón a los demás no es la solución. Tampoco es bueno que yo me convierta en uno de ellos, por lo tanto, y que empiece a clavar el arpón. O sea, no es bueno que lo hagan ellos, no es bueno que yo me convierta en uno de ellos. No es la solución, ya lo descubrí. No quiero pasar al bando de los que clavan arpones. Bien, ahora la dolorosa situación es el amargo desencuentro de por qué ellos no descubren lo mismo que yo y somos todos amigos y todos, como dicen los testigos de Jehová, que en la venida de Cristo el león va a convivir con la gacela pacíficamente y se van a llevar perfecto. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué estamos acá peleándonos todavía, que él me quiere clavar el arpón, que yo quiero esquivarlo y evitarlo, pero me lo clavan igual a veces, y yo insisto de quedarme de este lado y no sé hasta dónde soy un tonto o no? Qué amargo desencuentro. Pero el desencuentro no es por la realidad tal como es. El desencuentro es no encontrar, no consonar, no sonar con el otro, no congeniar, no ensamblar con la armonía que implican los opuestos. Es decir, querer que todos los que clavan el arpón dejen de clavarlo, ese es el desencuentro. Es el dolor de querer que todo sea al revés, ¿no? Ese es el dolor que el escritor, en este caso Cátulo Castillo, está reflejando, que es el dolor de pelear contra lo que es, ¿no? Uno dice, ¿por qué morimos? ¿Por qué la muerte? Bueno, la muerte es porque es. No se puede ni dilucidar, es misteriosa. ¿Por qué las especies mueren? ¿Podrían vivir por siempre y usar otros sistemas para que la vida se perpetuase sin la muerte? Bueno, no, la muerte está ahí. Un día una mujer se cuenta que se acercó al Buda y le trajo desde muy lejos su niño bebé muerto. Y le dijo al Buda que por favor se lo reviviese. Y el Buda le dijo, bueno, sí, ningún problema. Lo que tendríamos que hacer es esto. Vaya usted al pueblo que tenemos acá cerca y tráigame una semilla de mostaza de alguna casa donde no haya habido ninguna muerte. Y cuando lo haga yo le revivo al pibe. Y bueno, se cuenta que la mujer estuvo todo el día, se tiró ahí de casa en casa preguntando si había habido alguna muerte ahí y todos le respondían que sí, en algún momento alguno había muerto. Entonces, finalmente, al final del día, regresó junto al Buda y le comentó que no había encontrado nada. Entonces el Buda la miró con ternura y le dijo, mujer, ¿te das cuenta? Es inevitable. La confrontó, la hizo encontrar, no desencontrar, encontrar, ¿no? Volver a conectarse con la realidad. La realidad era que había muerte, no se podía evitar, hay cosas que son así. El claro oscuro es así, el sol y la luna, la noche y el día. Entonces el amargo desencuentro es querer que sea al revés. Cuando querés que todos sean buenos, querés que todos se lleven bien, querés que haya amor en el mundo y cantar con John Lennon la canción Imagina, ¿no? O esta de What a Wonderful World, la de Louis Armstrong. Es decir, canciones Don't Worry, Be Happy, ¿no? Todas estas canciones que apelan a un ideal, a un mundo perfecto. No, ese es el amargo desencuentro. Fijémonos que dice la siguiente frase. Creíste en la moral y en la honradez, ¡qué estupidez! Creíste en la moral y en la honradez. Son valores, son conceptos. La honradez, la moral, ¿qué es la moral y la honradez? Bueno, depende para qué pueblo. Para uno será moral, no sé, castigar cortándole las manos a un ladrón. Y para otro eso es inmoral. Inmoral es aleccionarlo. Para uno es honradez
comportarse bajo ciertos preceptos de buen ciudadano y hay que acotarse a eso. Por más que uno tenga ganas de hacer cualquier otra cosa, uno tiene que ser honrado, como Ned Flanders de Los Simpson. Entonces, en algún momento dice, y fíjese que todo este tango, le digo una percepción, todo este tango está escrito en segunda persona, ¿vio? Yo, tú, él, tú. Es decir, le está hablando a un otro, hay como una especie de voz en off. Es una especie de locutor que le está hablando a un amigo y le está diciendo tú creíste en la moral. Es decir, es un otro que nos está despertando, que nos está relatando lo que nos pasa. Es como si la vida viniese y nos contase cómo vamos, qué nos pasa, cómo es nuestra historia. Y nos habla, estás desorientado. No dice estoy desorientado, estás desorientado. A veces uno no lo ve. Necesita que venga el otro. Por eso decíamos en la parte anterior del programa que Dante necesitó a Virgilio para que lo guiara en el mundo de los muertos, en el purgatorio, en el cielo, en el infierno. Él solo no podía. Uno necesita el guía, necesita al otro, que no necesita ser un gurú tibetano. Puede ser un amigo, puede ser un libro, pero a veces necesita ese otro que te habla en segunda persona y te dice tú deberías o a ti te pasa. Es lo que decíamos, la representación. El otro te lo presenta desde afuera, te lo representa. Creíste en la moral y en la honradez. Cuando una sociedad cree que hay que comportarse bien y esa es la solución e intenta acotarse a ese comportamiento, en algún momento explota. Porque las ideas son solamente ideas. La palabra amor, debo ser bueno, debo ser amoroso, debería sentir tal cosa, debería ser dadivoso y caritativo. Eso es creer en la moral y en la honradez. Es olvidar que uno tiene Yetzar Hará. Es decir, te olvidaste de la sombra. Si te olvidas que tenés sombra y te comportás como Ned Flanders, sos súper honrado, nunca te quedás con el vuelto de nada, nunca contestás mal, nunca te permitís enfadarte ni un poquito, ni nada, tarde o temprano te vas a convencer de que no existe tal cosa como el enfado en vos, en ti, que sos perfecto, que sos armonía total y que los demás son los imperfectos, porque ahí empieza la segunda parte y eso te trae todos los problemas. Empezás a ver a los otros, a los del arpón, como los negativos, ¿no? Y en realidad es que vos sos así, es decir, no saliste del círculo. Salir del círculo es comprender la propia sombra. Así que fijémonos esta siguiente frase que es muy muy fuerte. Fíjese, ahí va, ¿eh? Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, o sea, te está diciendo que tu vida es un total fracaso. Así como la estás llevando, es un fracaso completo. ¿Y hacia qué vas? Al tiro del final. Es decir, no a una muerte agradable, un dejarte fluir, un reconocer que la muerte viene y llega a su momento y te relajás y la transitas. No, te vas a dar un tiro. Es decir, habla de una pistola, ¿no? Que uno que se da un tiro. Es decir, alguien que no aguanta más y acaba violentamente su vida. A veces uno no necesita morir físicamente. Uno se da un tiro cuando no soporta más, no sé, una relación de pareja, un trabajo. Darse un tiro es poner un punto final. Decir, renuncio a este trabajo, me voy de esta pareja o me voy de la vida entera, ¿no? Entonces, dice, por eso en tu total fracaso, es decir, si vivís la vida así, buscando todo lo que dijimos antes, creer en la moral y en la honradez, dejarte clavar el arpón poniéndote en una posición de víctima, como que sos el pobrecito que todo el mundo le clava el arpón, cuando en realidad tenés una sombra que es gigantesca y que la estás proyectando en los otros. Es decir, estás en un juego, como diría Eric Berne, un juego de estos binomios, ¿no? Donde está la víctima y el victimario. Si te estás fastidiando que te claven siempre el arpón, es porque tenés una gana bárbara de clavarlo vos.
solo que no te animás y te gustó jugar el rol de víctima. Entonces, por eso en tu total fracaso, fracasaste. La vida no es para eso. La vida es para reconocer el claro oscuro y sufrir y gozar de eso, pero con conciencia. Es decir, no quiere decir que cuando comprendes nunca más te deprimís, nunca más tenés miedo, nunca más llorás, nunca más te sentís impotente. Todas esas cosas siguen estando, pero ahora son parte de una armonía más grande. Ya no tomás partido de la misma manera. Seguís tomando partido, porque si no, no tiene gracia la vida. Te sigue apasionando que gane tu equipo de fútbol y no el otro, o que te salgan las cosas bien y no mal. Pero ya no es la clave del asunto. Esa ya no es el eje de la vida. Entonces te anticipa. Si seguís así, tu vida va a ser un fracaso. Ya es. Porque dice, por eso, ¿no? Por eso, en tu total fracaso de vivir, y anticipa, ni el tiro del final te va a salir. O sea, cuando te quieras dar ese tiro, sos tan torpe en tu manera de enfocar la vida que ni siquiera vas a tener el pulso para poder disparar ese tiro, o ni siquiera vas a preparar la pistola adecuadamente como para que el tiro salga. Es como si Judas se hubiera querido colgar, pero como toda la concatenación de hechos de haber entregado a Jesús, de su avaricia, le hizo toda esa actitud perder esa visión que debería haber tenido de conjunto. Bueno, ni el nudo de la horca con la que se ahorcó estaría bien hecho, y seguramente se caería y se rompería una pierna en lugar de ahorcarse como él quería. Entonces, por eso en tu total fracaso de vivir, ni siquiera el tiro del final te va a salir. Y vuelve a decir: ¿qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. Fíjese que dice, ya no dice llorás por dentro, sangrás por dentro. Ahora ya pasó a una escala superior. Ya no es simplemente una melancolía, una tristeza, una depresión pequeña. Ahora es un sangrar. Sangrar es perder la vida, desangrarse. La vida para las culturas antiguas estaba en la sangre. Por eso los judíos, por ejemplo, vuelvo a repetir, por ejemplo, no comen la sangre de los animales, los desangran antes de comerlos, porque consideran que el alma, la esencia vital está en la sangre misma. Entonces ya no es llorar y llorar para adentro, ¿no? Habla ahora de desangrarse, ¿no? Que dice, ¿dónde estamos? Por aquí, a ver, quería leerlo. No lo tengo aquí para leerlo, lo vamos a poner de nuevo, ahí. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Ve cómo dice sangrás por dentro, mientras que antes decía así. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, llorás por dentro. ¿Qué pasa cuando uno llora por dentro? Bueno, se acumula un poco de líquido, por así decir. Pero cuando uno sangra por dentro, la sangre se echa a perder, se pudre dentro, se forma un hematoma y se nota ese color amoratado, que es un color de sangre que no circula. Y cuando no circula la sangre, uno está en problemas. Uno puede acumular líquido, hay gente que acumula, tiene las piernas hinchadas, por ejemplo, y sigue ahí. Pero quien acumula sangre, imagínese, se muere. Entonces está diciendo, ya después de decir, por eso en tu total fracaso de vivir, así como lo llevas, no vas a ninguna parte, te va hasta el tiro del final, no te va a salir. O sea, no vas a poder ni siquiera resolver la situación de la que te querés escapar, no vas a poder salir. Ese tiro que es la salida, es la puerta, ¿no? Me voy de esta relación, me voy de este trabajo, me voy de esta vida, me voy de este sitio a vivir a otro. Ni siquiera eso te va a salir. Es decir, te vas a ir, pero no te va a funcionar. El tiro no te sale, sos un fracasado. Y el fracaso está en no haber comprendido la dinámica de la vida.
Y para comprenderla tenés que estar desorientado, como dice el comienzo del tango, tenés que desencontrarte con la fe, descubrir que la araña que salvaste te picó y todo lo demás, que la vida es un carnaval, que está todo trastocado, que Dios está lejano y llorás por dentro y empezar a partir de ahí, como ese punto de partida, como Dante, a hacer un cambio, a hacer un vuelco y decir, esto así no puede ser. La polaridad de o soy víctima o soy victimario, o clavo el arpón o me lo dejo clavar, eso es eterno, se perpetúa y no voy a salir más de esa dinámica. Si quiero salir, tengo que romper la dinámica. Y romper la dinámica no se hace posicionándome en uno de los dos lados, sino viendo que los dos son un solo juego. Cuando veo eso, ya no importa de qué lado esté y por cuánto tiempo. Todo es como que baja la intensidad, como si viéramos una película sin volumen. Imagínese una película de escena de guerra terrible, qué sé yo, que usted le baja el volumen. Es como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Algo le falta ahí, está más tranquila la cosa. Entonces, sangrar por dentro te lleva a morir directamente, ¿no? Estás sangrando por adentro. Tu vida, en lugar de fluir por donde debe, se te está acumulando y pudriendo en partes estancas. No está fluyendo. Tenés vida, pero estancada. Te estás pudriendo. Tenés una relación de pareja genial, de muchos años, te llevas bien, tenés un trabajo, ganas bien, sos respetado, viajás varias veces al año a donde se te ocurre y tenés unos moretones adentro donde tu sangre está acumulada y te estás pudriendo. Estás morado, no estás vivo, no estás rozagante. Entonces dice... En el corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. En el corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. No, este es el anterior. Lo que dice en el verso final es, vuelve a repetir, por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Ahí termina. Entonces, veamos que este tango, ya para ir terminando, no habla de que la vida no tiene sentido, la vida es una porquería, porque uno podría pensar, lo que está diciendo el tango resumido es, la vida es una porquería, nada sirve para nada, no tiene sentido, y es todo lo que va repitiendo todo el tiempo. No. El tango es un despertar, es la amargura de llevar las cosas al extremo, es vivir pasionalmente. Fíjese cómo está todo esto lleno de rojo, de pasión, y esa pasión utilizarla para tocar fondo. Normalmente en la India la casta guerrera se llaman kshatriyas y están llenos de rayas. Rayas es una palabra que se traduce a veces como pasión, pero que se relaciona con la palabra rakta. Rakta significa sangre. Entonces, tener sangre, tener pasión, acuérdese, la vida está en la sangre para las culturas antiguas, sencillamente porque cuando te desangrabas te morías. Era así la idea, de ahí venía. Entonces, estar vivo realmente es tener sangre fluyendo. Entonces, cuando tenés esa sangre, el tema es para dónde va. Si va para ser el arponero o el arponeado, se empieza a estancar y te genera hematomas, porque es una cosa que no fluye, se quedó en un polo. Siempre arponero, siempre el otro, o un tiempo uno, un tiempo el otro. No. La idea es que la cosa fluya y que esa situación pasional te lleve a despertar. Por eso, como digo, en la India normalmente las enseñanzas las daban los sabios hacia los guerreros. El rey David, de hecho, en el mundo hebreo era un guerrero, era un rey. El rey Salomón. Siempre había profetas, como Samuel, por ejemplo, que enseñaban a guerreros a convertirse, y de hecho Jesús es del linaje de David, es como un kshatriya, es un guerrero, ¿no? Y es enseñado por, en este caso, Juan el Bautista, por un sabio. ¿Pero por qué el guerrero? Porque el guerrero tiene pasión. Si no tenés pasión, o sea, Buda era un kshatriya también, Buda era un guerrero. El guerrero es el que va a ir realmente a hacer las cosas hasta el final, las va a llevar a término. El sabio a veces no, porque el brahmana tiene más esta actitud del aire, ¿no? más disperso. El kshatriya no, es fuego, es una cosa concentrada,
para bien o para mal. Entonces eso te lleva hasta el final y rompes las cosas, es tocar el fondo de la piscina. Entonces tenés que tener esa radicalidad de sí, voy a ir hasta el final y no me importa lo que pase. Esa es la actitud del kshatriya. Y quiero entender la vida y no sé ni por dónde empezar, pero tengo ese fuego que me consume, que me interesa resolver todo esto. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero estoy dispuesto a dar la vida por esto. Entonces, ahí es donde estar desorientado y todo lo que cuenta este tango y estar desengañado, este desencuentro, actúa como un propulsor, actúa como una energía que te despierta, como el amargor del café que te saca de la curda, que te saca de la borrachera de toda la noche, de la juerga. Mientras que para otros que viven en el mundo de ser arponero o arponeado, ese desengaño, ese desencuentro es motivo de más desaveniencia, de más depresión, de más melancolía, o si está del lado del arponero, de más ira todavía, para generar todavía más un chivo expiatorio que sufra más todavía, porque cuanto más sufre, mejor me siento yo. Este es un tango intenso, pero en realidad todos los tangos juegan con esta dinámica y ya veremos otros y otras canciones que también tienen mucho para contarnos. Vamos a escuchar por último el tango entero cantado nuevamente por Urbasi, que lo hace muy, pero muy bien. No porque sea mi esposa, sino porque realmente cuando alguien canta bien, canta bien. Yo, por ejemplo, no canto bien, pero ella sí lo hace, así que la vamos a escuchar. Y ya nos despedimos luego de eso. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval temblando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Qué amargo desencuentro por querer que sea al revés. Creíste en la moral y en la honradez, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangrás por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias.
También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!